Mis padres me echaron de casa a los 19. Vas a estar mendigando en la calle. Papá se rió. 15 años después, yo era dueña de 14 restaurantes. Luego, mamá llamó. Merecemos 30%. Le dije, revisa tu correo. El repartidor de documentos se disculpó por ello. No dejaba de mirar al suelo mientras me entregaba el sobre, como si lo supiera, como si pudiera oler lo específicamente incorrecto que había dentro. Eran las 5:50 de la tarde. Mi vestíbulo olía a mantequilla dorada y romero. Las primeras mesas ya estaban ocupadas, y en algún lugar detrás de las puertas de la cocina, Theo cantaba como siempre lo hacía cuando el servicio iba bien. Abrí el sobre justo ahí, entre la estación de recepción y la vitrina de cristal. Recuperación de inversión parental, propiedad intelectual familiar, 30% de participación en todos los restaurantes operando bajo el nombre Constance's Table, presentado por Henry y Angela Holt de Lexington, Kentucky. Mis padres, a quienes no había hablado en 15 años, quienes me vieron empacar una bolsa de basura a los 19 años, con 4 meses de embarazo, y se rieron, de hecho, se rieron, mientras cerraban la puerta tras de mí, 30% de 14 restaurantes, en 3 estados, construidos sobre un recetario y $20,000, y el tipo de ira que solo crece cuando alguien te dice que no vales nada. Dobló la citación en tercios. Entré a la cocina, me puse el delantal de mi abuela, y luego comencé a hacer algunas llamadas que terminarían con el caso de mis padres, y, eventualmente, con uno de sus matrimonios. Aquí está lo que necesitas entender sobre mi padre. Henry Holt era un hombre talentoso, no un buen hombre, no un hombre consistente, pero genuinamente talentoso en la cocina, como algunas personas lo son con la música, como si las notas vinieran de algún lugar más profundo que el aprendizaje. Abrió Holt's Kitchen en Lexington, Kentucky, cuando yo tenía 4 años. Para cuando cumplí 7, ya estaba de pie sobre una caja de leche aprendiendo a deshechuezar un pollo. A los 14, él me había confiado el planchasola, y la cicatriz en mi palma derecha todavía marca la primera vez que aprendí cómo se siente una parrilla caliente cuando dejas de prestar atención. Amaba ese restaurante, amaba la prisa del almuerzo del sábado, y como todo el edificio olía a hierro fundido, café y el pan de maíz de mi abuela, que fue el platillo más solicitado en el menú durante 22 años consecutivos. El nombre de mi abuela era Constance. La llamábamos Connie. Ella fue la verdadera razón por la que todo funcionó. No porque ella estuviera detrás del mostrador todos los días. No lo estaba, sino porque fue ella quien me presionó un desgastado libro de recetas de cuero verde en las manos 2 años antes de morir. Y dijo 6 palabras que no entendí hasta que no me quedó nada. Alimenta a la gente. No solo sirvas. Ella estaba muriendo cuando lo dijo. Una habitación de hospital en Lexington. La luz de octubre entrando por las persianas y las rendijas delgadas. Tenía 17 años. Sostuve su mano y prometí que entendía, aunque no lo hacía. 2 años después, entendí. Tenía 19 cuando sucedió. Con 4 meses de embarazo, soltera, trabajando el turno de la cena en el restaurante de mi padre 4 noches a la semana, mientras tomaba clases de negocios en la universidad comunitaria. El padre del bebé se había ido. Esa es otra historia y no esta. Mi padre descubrió sobre el embarazo un martes. Para el jueves, ya había tomado su decisión. Recuerdo la calidad exacta de su voz, sin gritar. Eso habría sido más fácil. Era un tono plano, divertido. La voz de un hombre que ya había tomado su decisión y encuentra el resultado inevitable y vagamente entretenido. Me dijo que empacara lo que cabía en una bolsa. Me dijo que saliera para la mañana. Luego se rió. No cruel, exactamente. Peor, desdeñoso. La risa de un hombre que realmente creía que estaba viendo un desenlace inevitable desarrollarse. Una chica sin nada, yendo a ninguna parte, mendigando en la calle para invierno. Mi madre se sentó en la mesa de la cocina y no dijo nada, que era su método. Angela Holt nunca dejó huellas dactilares en una decisión. Dejó que mi padre tomara la decisión y dejó que su silencio fuera el segundo voto. Tomé la bolsa de basura, tomé mi ropa, tomé el libro de recetas de cuero verde de la estantería porque era lo único en esa casa que realmente me había sido dado, libremente con amor. Salí de Lexington en un sedán prestado con $40 en mi cuenta de cheques, una bolsa de víveres en el asiento trasero y la voz de mi abuela en mi cabeza. Alimenta a la gente. 3 semanas después, llegó una carta de un banco en Lexington. Decía que mi abuela había establecido una cuenta de ahorros a mi nombre. El saldo era de $20,000. Me senté en el estacionamiento de un Kroger en Bowling Green, Kentucky, y lloré durante 20 minutos. Luego deposité el cheque. Alquilé una cocina en un centro comercial que olía a pegamento para alfombras. Compré equipo de segunda mano en Craigslist y abrí una ventana de comida para llevar. Tenía 19 años. Estaba embarazada. No tenía formación culinaria formal y no conexiones comerciales y no familia. Lo que tenía era un libro de cuero verde con 214 recetas escritas a mano. La voz de una abuela que aún podía escuchar cuando estaba sola en una cocina a medianoche y una ira tan pura y tan fría que podría haber alimentado un congelador industrial. El bebé, una niña llamada Corinne, nombrada por Connie, obviamente, nació en primavera. La ventana de comida para llevar tenía una espera de 6 semanas para el verano. Para cuando Corinne tuvo 3 años, yo tenía un restaurante real. Para cuando tuvo 7, tenía 3.
14 restaurantes, para cuando el repartidor de documentos se plantó en mi vestíbulo con sus ojos apologéticos y los nombres de mis padres en un sobre. 14, a través de Kentucky, Tennessee y Ohio. Reservaciones reservadas con 3 semanas de anticipación en el buque insignia, llamado Constance's Table porque la mesa siempre fue el punto. Llamé a Nina Voss esa noche a las 8:15. Nina Voss, una abogada litigante del estado de Louisville, había estado en mi teléfono durante 3 años. El tipo de número que guardas cuando tus ingresos superan una línea donde protegerlos importa más que hacerlos crecer. Nunca pensé que la necesitaría para esto. Mis padres quieren el 30% de 14 restaurantes. Le dije, están usando las recetas de mi abuela muerta como su base legal. ¿Cuán pronto puedes venir? Mañana. A las 6 de la mañana. A las 5:45, dijo. Trae las recetas. Nina llegó a las 5:43. Traje gris, sin joyas, un maletín que había visto más salas de tribunal que la mayoría de los jueces. Leyó la presentación 2 veces. Hizo 17 preguntas, sobre todo sobre dinero. Luego preguntó la que importaba. ¿De dónde sacaste las recetas? Mi abuela me las dio cuando estaba muriendo. Sala de hospital en Lexington. 2 testigos y cuentas a las enfermeras. Nina dejó caer su pluma. ¿Está documentado en alguna parte? ¿Una carta? ¿Una declaración de testigo? ¿Una cláusula en su testamento? La mesa entre nosotros de repente se sintió muy amplia. No había ningún documento. Había una mujer moribunda y una chica de 17 años, y una promesa hecha en una habitación llena de luz de octubre. Y eso era todo. La reclamación de propiedad intelectual tiene fundamentación, dijo Nina, con el tono paciente de un abogado caro explicando un problema caro. Si pueden argumentar que las recetas son propiedad familiar, no específicamente obsequiadas a ti, sobreviven a una moción para desestimar, no es un caso sólido, pero lo suficientemente sólido como para costarte. Luego se detuvo. Tus padres tienen un abogado. Este lenguaje, inversión parental, recuperación, no es algo que un jubilado promedio saca de la nada. Alguien redactó esto para ellos. Mi padre hacía mantenimiento de edificios 3 días a la semana. Mi madre se había retirado de organizar funerales y comidas comunitarias en la iglesia luterana Grace en Lexington, donde había manejado 300 voluntarios con una hoja de cálculo laminada y una sonrisa que podría hacer que una viuda en duelo trajera su propio guiso a la recepción de su propio marido. Si alguien estaba pagando por su abogado, había una razón. Y si había una razón, Angela lo sabía. Nina se levantó para irse. Tu abuela tenía un abogado de patrimonio, dijo. Incluso las pequeñas herencias necesitan uno. Encuentra a ese abogado. Si hay alguna documentación de sus intenciones, ahí es donde vive. Se detuvo en la puerta. Una cosa más. Una mujer que organizó eventos de iglesia durante 20 años, funerales, recepciones de patrimonio, testamentos siendo leídos. Sabe cómo funciona el papeleo, sabe qué documentos existen. Si tu abuela dejó algo específico para ti, tu madre lo habría sabido. Lexington está 2 horas al este de Louisville. Cada milla se sintió como conducir hacia atrás a través de una habitación cerrada. No había vuelto desde que me fui a los 19. La ciudad se había reordenado lo suficiente como para pretender que nunca había vivido allí. La casa de mi abuela en Ashland Avenue estaba pintada de colores diferentes ahora, persianas reemplazadas, su porche, donde había desgranado frijoles cada noche de verano y cerrado con vidrio. El restaurante, Holt's Kitchen, 60 comensales en una noche de viernes. La gente viajando desde Frankfurt para comer el pan de maíz de mi abuela ahora era un salón de uñas. Cartel rosa. Lista de precios de manicura de gel en la ventana donde solía estar escrito el especial del día con la letra de Connie. Me senté en mi coche afuera durante 4 minutos. Luego conduje hasta la oficina del secretario del condado de Fayette. La mujer en el mostrador tenía 70 y tantos años. Lentes de lectura en una cadena de cuentas. Una disposición que sugería que había estado archivando documentos desde antes de que se inventaran las computadoras, y no veía razón para cambiar. Pedí los registros del estado sobre Constance Marie Holt fallecida. Tecleó despacio. Luego levantó la vista. Constance Holt, dijo, saboreando el nombre. Oh sí, mujer encantadora. Hacía el mejor pan de maíz que cualquiera en esta oficina ha probado. Traía una bandeja cada Navidad. Mi pecho hizo algo complicado. ¿Qué puedes decirme sobre el archivo de su patrimonio? Giró el monitor hacia mí. Ahí estaba, archivado 14 meses después de que se probó el testamento original. Un adendum al último testamento y legado de Constance Marie Holt. Codicilo respecto a propiedad intelectual y efectos personales designados para su nieta. Y debajo, una segunda entrada. Retiro de adendum. Autorización firmada por Angela Holt, listada como coadministradora del Estado, fechada en marzo de 2012. Mi abuela murió en octubre de 2011. La habitación se volvió muy silenciosa. Las luces fluorescentes siguen zumbando. Los dedos del reportero judicial se detuvieron. Mi madre había falsificado la firma de una mujer muerta para borrar sus últimos deseos. 5 meses después de que la sepultáramos, Angela Holt había entrado en este edificio, entregó un documento con el nombre de mi abuela y borró el codicilo del registro. Limpio, eficiente, como organizaba todo. El abogado que archivó, dije, mi voz era estable. Me sorprendió eso. Grievous. ¿Puedo ver la autorización original? La secretaria la imprimió. Una página.
El nombre de Angela en la parte inferior. Encima, una firma fechada 5 meses después del funeral de mi abuela. La secretaria llegó debajo del mostrador sin que le pidieran nada y puso una caja de pañuelos en el mostrador. El gesto de alguien que ha visto a la gente leer cosas terribles en esa pantalla durante mucho tiempo. El abogado, el señor Greaves, dijo en voz baja. Preguntó sobre el retiro. 2 veces. Una en 2013, nuevamente en 2015, le dijeron que fue autorizado por un miembro de la familia. No lo persiguió. Se detuvo, pero no parecía satisfecho. Nina respondió en el segundo timbre. El codicilo existe, dije. Fue presentado. Era real. Y mi madre lo retiró utilizando una firma fechada 5 meses después de que mi abuela murió. 3 segundos de silencio. Entonces eso no es un retiro, dijo Nina. Eso es destrucción de un documento legal del patrimonio utilizando una autorización falsificada. Otra pausa. Eso cambia todo. Todo. Si Greaves guarda una copia y el abogado del Estado tiene copias clave, la reclamación de propiedad intelectual colapsa. Esas recetas fueron específicamente designadas para ti individualmente. No propiedad familiar, un regalo directo. Y la firma falsificada, ella no terminó la oración. No necesitaba. La falsificación de un documento de patrimonio en Kentucky es un delito grave. Ya no estábamos hablando sobre una disputa sobre recetas de pan de maíz. Walter Greaves vivía en Versalles, Kentucky, pronunciado Versailles, porque los kentuckianos no creen que los franceses deban tener la última palabra sobre nada. Tenía 79 años, estaba retirado y respondió a la puerta sosteniendo una taza que decía, el abogado más aceptable del mundo. Miró a Nina, luego a mí, luego de nuevo a Nina. Llamaste sobre el estado de Holt, dijo. Pasa. El archivo ya está en la mesa. La mesa del comedor tenía 3 cajas de archivos sobre ella. Una tenía una pestaña verde etiquetada Holt CM. Se sentó frente a nosotros como un abogado que casualmente sucedió a ser viejo, lo cual es una postura completamente diferente a la de un anciano. Déjame ahorrarte tiempo, dijo. El codicilo es real, debidamente ejecutado. 2 testigos, notariado, noviembre de 1999. Constance entró un martes por la tarde y me dijo que necesitaba agregar algo a su plan patrimonial. Estaba lucida, fue específica y tenía prisa, lo cual me pareció inusual. Constance Holt nunca tuvo prisa por nada excepto por el pan de maíz. Sacó el codicilo de la carpeta Manila, 8 páginas, firmadas, atestiguadas. Luego se adentró más en la caja y sacó algo más, un sobre sellado de crema, una sola línea de escritura en la parte delantera, para Vanessa cuando vengan por lo que le di. La habitación cambió, no la temperatura ni la luz, algo más. El cambio específico que ocurre cuando la escritura de una mujer muerta aparece frente a ti como una voz de una habitación que pensabas estaba vacía. Greaves lo puso sobre la mesa entre nosotros. Ella me dio esto el mismo día que firmó el codicilo. Sus instrucciones fueron específicas. Guarda esto hasta que Vanessa lo pida después de los 30 años, o hasta que alguien inicie una disputa legal sobre las recetas. Lo que suceda primero. Me miró. Nadie lo pidió. Y aquí estamos. El codicilo designó 3 cosas. Primero, toda propiedad intelectual culinaria, recetas escritas a mano, técnicas y documentación asociada, pasará directamente a Vanessa Marie Holt, no a la familia, no a Henry, a mí, por nombre. Segundo, un fideicomiso educativo de $20,000, establecido en un banco en Lexington, accesible en mi cumpleaños número 18. Tercero, el libro de recetas original de cuero verde, designado como un regalo personal de Constance a Vanessa, no sujeto a sucesión, no considerado propiedad familiar bajo ninguna circunstancia. $20,000, la carta del banco, el depósito misterioso sin explicación, el dinero que había alquilado esa cocina en el centro comercial en Bowling Green. Compró el equipo de segunda mano, me alimentó durante los primeros 6 meses de un negocio en el que no tenía derecho a creer. No fue suerte, no fue valentía, fue Constance, una mujer que se había sentado en el comedor de este abogado y había construido una red debajo de una nieta que aún no sabía que iba a caer. Pasé 15 años diciendo a inversores, reporteros, Theo y a mí misma que había construido algo de la nada, que los primeros $20,000 eran un depósito misterioso de un pariente olvidado, que las recetas eran extraídas por herencia sin peso legal. Nada de eso era verdad. Todo había sido planeado por una mujer que nunca vio si algo de ello funcionaba. Nina estaba hablando. Tuve que concentrarme para escucharla. Esto cambia todo. La reclamación de propiedad intelectual colapsa. El capital inicial provino de un fideicomiso establecido por Constance, no de Henry y Angela. La reclamación de inversión no tiene fundamento. Greaves nos llevó a la puerta. En el porche hundido al lado del buzón de peces, puso su mano en mi brazo. No un gesto de abogado, un gesto de abuelo. Ella hablaba de ti, dijo. Cada vez que venía, no sobre las recetas, sino sobre la forma en que escuchabas cuando ella cocinaba. Dijo que la mayoría de la gente observa cocinar. Tú la escuchabas.
Dijo que podías oír cuando la mantequilla estaba lista por el sonido que hacía en la sartén. La calle estaba tranquila. Un perro ladró 2 veces y se detuvo. Una cosa más, dijo. Me dijo que la receta del pan de maíz en el libro está mal a propósito. Dijo que cambiaría un ingrediente porque tu padre solía copiar mis recetas y venderlas en el restaurante sin preguntar. La verdadera receta de pan de maíz está bajo el tazón de agua del gato en la granja. Siempre me gustó un buen escondite. Un sonido se movió por la sala del tribunal. No risa. Exactamente. Algo entre un suspiro y una liberación. Incluso la boca de la jueza Calloway se movió. Nina colocó el carta y llegaron las lágrimas. No del tipo performativo. No del tipo de drama en la sala del tribunal. El tipo que llegaba desde debajo de las costillas. Desde el lugar donde una chica de 17 años se sentó en una habitación de hospital sosteniendo la mano de su abuela y prometió alimentar a las personas sin saber lo que significaba. Nina colocó un pañuelo en la mesa sin mirarme. El gesto de una mujer que ha visto esto antes y sabe que la única respuesta respetuosa es hacer espacio y continuar. Henry no se había movido, pero el hombre en esa silla no era el mismo hombre que había entrado 1 hora antes con una reclamación del 30% y un abogado prestado. Ese hombre tenía una historia sobre haber sido adeudado algo. Este hombre acababa de escuchar a su madre decir desde el otro lado de todo que lo amaba y no confiaba en él, y que la distancia entre esas dos cosas era la exacta anchura de la vida que pasó pretendiendo que no existía. La jueza Calloway regresó en 22 minutos. La queja original se desestima con prejuicio. El codicilo establece una clara propiedad individual de la propiedad intelectual en cuestión. Las recetas, el libro de recetas y el fideicomiso educativo fueron designados regalos personales a Vanessa Holt. No son propiedad familiar. Kate abrió la boca. Con respecto a la contrademanda, continuó la jueza, el tribunal encuentra suficiente evidencia para remitir el asunto de la autorización de retiro a la oficina del fiscal del Commonwealth para la investigación de posible falsificación y destrucción de documentos patrimoniales. La autorización lleva una firma fechada 5 meses después de la muerte de la difunta. El análisis de escritura apoya la conclusión de que la firma fue simulada. Miró directamente a Angela. Este tribunal ha visto disputas de estado impulsadas por duelo, confusión y desacuerdos honestos. Esto no parece ser ninguna de esas cosas. La postura de Angela no cambió. El crucifijo dorado captó la luz. Cuando habló, su voz era cálida y firme, como si las últimas 2 horas simplemente no hubieran sucedido. Hice lo que tenía que hacer para proteger a esta familia. Anótate eso para el registro, dijo la jueza Calloway al reportero judicial. Los costos del tribunal y los honorarios del abogado son impuestos a los demandantes. La remisión criminal avanzó. El matrimonio no sobrevivió a esto. No porque Henry descubriera que Angela había falsificado una firma, porque descubrió que ella sabía sobre el codicilo desde hacía 15 años y nunca se lo dijo. Ella había manejado la información como manejó todo, silenciosamente, completamente, sin dejar huellas dactilares en la decisión. Pasó 15 años creyendo que su hija era una fraude. Pasó 15 años sin saber que su madre había tratado de protegerla. Y la mujer que se sentó junto a él en esa mesa de cocina todo ese tiempo había conocido ambas cosas y no dijo nada. No salieron juntos del tribunal. 3 semanas después, en una mañana de sábado en enero, la anfitriona del buque insignia encontró un paquete en el mostrador, sin nombre, sin nota, sin dirección de retorno. Dentro había una noche, acero al carbono viejo, mango de madera desgastado liso por un lado donde una mano derecha lo había agarrado durante décadas. La hoja había sido afilada tantas veces que se había estrechado a una fracción de su ancho original. Theo me lo llevó. Esto es de la cocina de tu viejo, dijo. ¿No es así? El mango se ajustaba a mi palma como ciertos objetos se ajustan cuando están hechos para una mano con forma como la tuya. El lugar desgastado en el lado derecho coincidía exactamente con la curva de mi agarre, porque había sido hecho por el mismo agarre. Sus manos, mis manos, las manos de las que mi abuela había escrito. No había entrado, no había pedido hablar, no había escrito una nota porque no había nada que una nota pudiera contener que el cuchillo ya no dijera. Esto es lo que te enseñé. Esto es lo que compartimos. No puedo deshacer lo que se hizo, pero puedo dejar esto en tu puerta. El cuchillo fue al strip magnético sobre la estación de preparación, junto a los nuevos cuchillos donde Theo lo vería cada mañana. El fin de semana siguiente, conduje a una granja en las afueras de Lexington, que ahora pertenecía a una familia joven. Una mujer con un niño pequeño en su cadera respondió a la puerta y se veía confundida cuando una extraña preguntó por un tazón de agua para gatos. Hay uno en la sala de barro, dijo. Ha estado ahí desde que nos mudamos. Ni siquiera tenemos un gato. Debajo del tazón, pegado al fondo en una bolsa plástica sellada, había una sola tarjeta de índice. La verdadera receta del pan de maíz. 3 ingredientes diferentes a los del libro. Suero de leche, miel y algo tan obvio y tan simple que estuve de pie en la sala de barro de una extraña y me reí hasta que mis hombros temblaron. Theo probó el primer lote el siguiente sábado. Dejó el tenedor, cerró los ojos, los abrió. ¿Jefa? Esto es obsceno. Hemos estado sirviendo el pan de maíz equivocado durante 7 años.
Ella escondió la verdadera receta debajo del tazón de agua del gato. Esa es la cosa más de abuela que he escuchado en toda mi vida. El pan de maíz no era para los restaurantes, no para el menú. Era para una mesa en la parte trasera de la cocina insignia, donde había 2 sillas y 2 platos esperaban, donde el delantal que había estado colgado intocable en el refrigerador durante 15 años, finalmente había sido bajado y puesto. Theo se sentó. Yo me senté. Por primera vez desde que tenía 17 años, la mujer que poseía 14 restaurantes se sentó a una mesa y comió con alguien a quien había elegido llamar familia. Mi abuela me dejó 214 recetas. Pasé 15 años convirtiéndolas en restaurantes. Necesité una demanda, una carta sellada y una receta de pan de maíz deliberadamente incorrecta para entender lo que realmente me dejó: un lugar en la mesa. A veces, las personas que te criaron vendrán a reclamar lo que construiste sin ellas. Lo llamarán lealtad, lo llamarán familia, lo llamarán lo que les deben. Pero lo que alguien te dio y lo que alguien te debe no son lo mismo. Mi abuela lo sabía lo suficientemente bien como para escribirlo, sellarlo en un sobre de crema y dejarlo con un extraño durante 15 años. Lo sabía lo suficientemente bien como para esconder la receta real debajo del tazón de agua de un gato, en una casa que ya había dejado, solo en caso de que la chica que más lo necesitaba algún día encontrara su camino de regreso. Y tenía razón. Siempre tuvo razón. Solo tenía que quedarme sin recetas antes de darme cuenta.